El incremento del precio del huevo se ha convertido en una especie de indicador de la mala situación económica por la que atraviesa el país, después de que en febrero pasado se anunció un recorte al gasto público y otro recientemente que aplicará en el presupuesto del próximo año. La CEPAL también ha reducido los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana, pero ¿cómo está realmente todo esto afectando a las empresas? ¿Cómo está teniendo un impacto, una relación con lo que está sucediendo en la creación de empleo, en la creación de empresas y sobre todo cuáles son las perspectivas? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en el programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Tenemos dos invitados, dos perspectivas desde la Coparmex y desde un especialista en asuntos fiscales para tratar de ir desenmarañando y analizando cómo está afectando en la práctica la situación económica del país. Un nuevo recorte del pronóstico de crecimiento y la perspectiva de otra reducción del gasto en el presupuesto del 2016 ha convertido a la economía en el foco de atención de la agenda pública y de preocupación de los agentes económicos. En los primeros 2 años de la actual administración, la economía creció 1.8% promedio anual, una tasa inferior a los últimos 25 años que se ubicó alrededor del 2%. La caída de los precios del petróleo desde mediados del 2014 ha empeorado las perspectivas con 2 recortes al gasto público este y el próximo año, aunque según el gobierno han sido compensados en parte por los ingresos de la reforma fiscal. El contexto internacional adverso para las economías emergentes ha sido también un mal escenario para el despegue de las reformas a las que esta administración apostó el crecimiento, pero no todos los indicadores son negativos. En contra de la creencia generalizada, los datos indican que el consumo interno va para arriba en los primeros meses del año y que el Banco de México asegura que la depreciación de la moneda no afectará la inflación y el crecimiento. Además, la economía mexicana está ligada a la de Estados Unidos. ¿Cómo afectan los recortes a los agentes económicos? ¿Ya perciben el incremento del consumo privado? ¿La reforma fiscal permite reactivar el mercado interno? ¿La recuperación en Estados Unidos es suficiente para jalar a la economía local? Datos. Número 1. La CEPAL redujo de 3.2 a 3% su proyección de crecimiento para la economía de México en este año, debido a la desaceleración de los mercados emergentes. Número 2. Esta nueva estimación del Producto Interno Bruto de la CEPAL es menor a la realizada por el gobierno federal, la cual prevé un crecimiento de entre 3.2 y 4.2% en la economía nacional durante este año. Número 3. Las promesas de crecimiento económico del gobierno de Peña Nieto se han venido abajo con estruendo, indicó el diario Financial Times. El periódico reportó que el nuevo y poco atractivo lema del presidente Peña Nieto es hacer más con menos, en referencia a los recortes del gasto 2015 y 2016, que en conjunto suman alrededor de 1.5% del Producto Interno Bruto, unos 259 mil millones de pesos. Número 4. El consumo privado al mes de enero reflejó un incremento del 3.5% anual, según el INEGI, cuando un año atrás creció solo 1.1%. Arrancamos con opiniones encontradas y vamos a analizar el impacto de los recortes presupuestales y los pronósticos de crecimiento que se han dado en las últimas semanas en la economía real, en la creación de empleos, en la creación o no de empresas y en las perspectivas de la evolución de esto en los próximos meses y hacia 2016, cuando ya también se anunció un segundo recorte. Y para hablar de este tema me da muchísimo gusto que esté con nosotros hoy José Luis Beato, presidente de la Coparmex del Distrito Federal. José Luis. Muchas gracias, un gusto estar aquí contigo. Tenerte como siempre aquí. Gracias, José. Y también un gusto que esté con nosotros Gabriel Farfán Mares. Mucho gusto. Yo no me sabía tu segundo apellido. Sí, bueno, Pepe, ya estamos. Es un placer estar contigo aquí. Presidente y director general de la Comunidad Mexicana de Gestión Pública. Danos un panorama, digamos, a ver, rapidito, ya vimos que tenemos un recorte, viene otro recorte, CEPAL ya bajó los pronósticos de crecimiento, el petróleo, pues ahí se ha recuperado un poco las últimas semanas, pero sabemos que no va a ser
no va a revertirse como una tendencia a largo plazo? Mira, Pepe, en efecto, las previsiones de PIB, de crecimiento de PIB 2015, incluso de 2016, se han recortado a la baja. No solamente está el tema que dice CEPAL, que lo dejó en 3 puntos, sino Banxico, algunas opiniones del sector privado, Banamex, otros bancos han dado una revisión a la baja del crecimiento en el PIB, pero no solamente eso, pues nos despertamos, nos levantamos hace unos días con el tema de un accidente en el mar de Campeche. Sí. Ese accidente, según varios reportes que se han tenido, pues va a bajar la producción en alrededor de 220,000 barriles. ¿Tanto? Pemex dice, sí, 220,000 barriles, fue de hecho una declaración de Pemex, del director de PEP, y esos barriles en un 80% estarán recuperados supuestamente esta semana, la próxima, pero aún así se perdían alrededor de 50,000 barriles. Ya teníamos una baja considerable de producción en los primeros meses de este año, además se une este tema del accidente, y por si fuera poco, campos históricos, mega yacimientos como los de Cantarell, los de Kumalupsap, pues han tenido una baja mucho más, digamos, rápida. Está el tema, la declinación ha sido mucho más pronunciada. Entonces, bueno, en la parte de producción no hay muy buenas noticias. El cataclismo de los 200 y tantos, bueno, posiblemente se recupere pronto, pero no totalmente. Pero sí está el tema de los inventarios de crudo en Estados Unidos. Realmente ya no hay dónde guardar el crudo. Hay un inventario muy importante ahí que no se va, digamos, a hacer pronto. Está el tema del acuerdo, aunque parezca lejano a México y lejano a la discusión que tenemos aquí, pero realmente el acuerdo que se hizo con Irán hace que pues Irán se incorpore poco a poco, porque se levantan las sanciones económicas, al mercado global de crudo, y eso hace que en junio o a partir de junio tenga una participación muy importante. Entonces, o sea, que tú ves va a haber más. El precio del petróleo se puede caer. Bueno, mira, si nosotros vemos un piso de $35. Mira, en la época de los 80, 70, siempre que hay la idea de predecir cómo va a evolucionar el barril es muy difícil. La verdad es que es una bola de cristal. Sí. Pero lo que hemos visto es que hay un consenso en que por lo menos va a estar entre 45 y $50. Estamos hablando de $5 menos del barril de lo que estima Hacienda en los precriterios, y estamos hablando también $5 menos en el 2016. Es decir, lo que estoy diciendo, grosso modo, es, bueno, todavía habría que revisar a la baja el precio del barril. Habría el tema de los inventarios, el tema de Irán, pero también no nos ayuda a la época del año. La época del año, cuando es invierno, pues hay un mayor consumo de energía. En ese sentido, producción, barril, no nos va a ayudar el precio. Por otro lado está el tema de la evolución de la economía, que va indirectamente a pegar en ingresos, y todavía está por verse pues cómo va a evolucionar el tema de las coberturas petroleras, si es que se van a utilizar al máximo a finales de este año, y si es que se va a poder negociar una cobertura para el 2016. Sí, pero en cualquier caso no la vas a poder negociar a $100 como estaba. De ninguna manera, ni de lejos. A 45 como está hoy, pero y todo este panorama, ¿cómo está pegando, José Luis, a la industria, a las empresas, por supuesto el DF y nacionales? El recorte ya se sienten del gasto público que se dio en febrero, y sobre todo pues acabamos de conocer también las expectativas de los empresarios. Sí. De la encuesta del Banco de México. Si me permite, José, para completar un poquito lo que está comentando Gabriel, el tema del petróleo también implica una bajada en el costo para los productores o para los que usan el petróleo en Estados Unidos, y eso hace que la economía estadounidense esté creciendo. Este año se espera que crezca el 3.4%, y eso lo que hace pues es también jalar de la economía mexicana. Claro. Exportamos mucho producto para allá. Sí, otros factores que están motivando que la economía mexicana no crezca como esperamos es el tema de la baja eficiencia y de los bajos volúmenes de gasto en inversión pública. Se está haciendo poca inversión pública, menor de la esperada. Creo que es histórica, ¿no? O sea, que estamos teniendo niveles de inversión pública similares a los que llegó a haber hace 70, 80 años. En el año 46 creo que estábamos igualados al nivel 3.9 del PIB de inversión pública. Entonces hay que pensar en cómo hacer para eficientar el gasto. Estamos viendo el esfuerzo que hace el gobierno federal para hacer estos recortes presupuestales y para esto que están diciendo del presupuesto base cero, en donde se van a tratar de eficientar todos los programas de gasto público. Bueno, eso es lo que vemos. Realmente otra de las cosas que le está pegando, tú comentas, de las empresas, pues por un lado es la incertidumbre en el pago de los impuestos. Muchas empresas no sabían de cómo les iba a salir el tema del pago de los impuestos que hicieron el 30 de marzo. Las personas físicas no saben de cómo va a venir el golpe en el 30 de abril por el pago de las personas físicas. ¿Traes datos de empresas que hayan tenido que suspender o que hayan
tenido que cerrar por recortes más impuestos? No, por cierre no tengo datos, José, de cómo le haya podido ir a las empresas en el pago de impuestos y si todas han podido cumplir con el 100% del pago que debían de hacer, o algunos la han aplazado el pago, porque también se puede negociar con la autoridad pagarlo en parcialidades. No tengo datos, espero traértelo la próxima vez, pero sí, eso motiva una incertidumbre. Las empresas se cargan un poquito más de la cuenta de liquidez, y vamos a ver si a partir del 30 de abril, que ya sepan de cómo fue el golpe del pago de los impuestos, tanto de empresas en marzo como de personas físicas en abril, a ver si empiezan a soltar un poquito también el dinero. Incertidumbre, dice José Luis, y a ver, yo te diría, a ver, incertidumbre en un contexto en el que pues no solamente los empresarios, sino prácticamente, no sé cuáles son los escenarios que tú tengas para el final de año o el próximo año, pero a ver, este asunto del presupuesto de base cero y hacer más con menos, te resuelve lo que planteaba, la necesidad de que haya mayor inversión pública y mayor eficiencia en el uso de los recursos, o es solo un lema? Mira, yo creo que hay una instrucción del presidente y del secretario de Hacienda, y desde luego ya se internalizan los demás actores, que es necesario hacer un mejor uso del gasto. Pero permíteme decir algo antes de entrar en el tema del presupuesto base cero, más allá si es un mito, más allá si es realmente un buen deseo, no solo un lema. El tema que decía José Luis, y lo recupero yo, es muy importante. Pocos conocemos o estamos conscientes en México de que la gasolina cuesta 5 pesos más en México que en Estados Unidos. Eso hace que al gobierno prácticamente... Bueno, los de la frontera. No, es decir, todo el precio, porque el precio está controlado todavía a nivel nacional, es 5 pesos más cara la gasolina. Eso implica que el gobierno va a ganar 200,000 millones de pesos durante el 2015, es decir, solamente por la diferencia entre lo que compra la gasolina y la vende en México, eso hace que tenga 200,000 millones más. Eso es más que el primer recorte. Así es. En efecto. El primer recorte fueron 125, ¿no? Por ahí. Así es. Y las coberturas petroleras en nuestros cálculos valen alrededor de 50,000 millones. Entonces estaríamos hablando de 250,000 millones de pesos que no son de reforma fiscal, que no son de crecimiento económico, que es simplemente por el tema de vender más caras las gasolinas que las lo que estás planteando. Entonces, a ver, claro, ahí el Estado va a tener más lana por gasolina y muchísimo más. Y además por la reforma fiscal, y vas a tener, digamos, un gobierno, un Estado con dinero y unos empresarios pobres. El impacto que tiene el recorte, y por otro lado el precio de la gasolina, que permite pues que el gobierno, entre reforma fiscal y gasolina, pues tenga suficientes, o no haya tenido el impacto tan alto de la caída de los precios, pero sí la producción. Sí, así es. El gobierno está comprando la gasolina más barata en Estados Unidos, en otros países, y la está vendiendo al mismo precio o más cara cada día. Entonces está teniendo más margen de utilidad por eso. No, el presupuesto del gobierno este año va a ser histórico. Va a tener más dinero que el que tuvo el año pasado, porque si bien se le están cayendo fuertemente los ingresos por el lado petrolero, que puede ser que en el año 16 sea hasta del 50% lo que se le llegue a caer comparado con el año pasado, claro, en el 2014. Claro. Sin embargo, está cobrando mucho más por el lado de la reforma fiscal, y están hablando de 10 y hasta 15% de incremento por ese lado. Así que el gobierno tiene dinero, de momento. Vamos a ver el año que viene. Bueno, eso dijo Hacienda, que gracias a la reforma fiscal el recorte fue menor de lo que se hubiera necesitado por la caída de los precios del petróleo, pero tú discrepas de eso, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Perdón, que estamos transfiriendo dinero del sector privado por el pago de los impuestos al sector público, y el sector público no se caracteriza por manejar bien la economía y el gasto, ¿no? Pero además recursos que necesitas para producir, ¿no? ¿Cuántas empresas, me estabas dando el dato hace rato, cuántas empresas han dejado de crearse? En este año pasado se está creando 2% de empresas más, está incrementándose el número de empresas en 2%, cuando deberíamos estar en niveles del 4 o el 5% en crecimiento de empresas anual. O sea que estás, digamos, abajo de menos de la mitad de las empresas que necesitarías crear para jalar y sostener un crecimiento mucho más fuerte. Igual en la creación de empleo estamos abajo de los datos deseados. A pesar de que, bueno, o mejor dicho, gracias a que se están creando un buen número de empleos, todavía por parte de la presión que está ejerciendo la autoridad a las empresas, por este lado de la formalidad, de dar la formalidad, está presionando mucho a las empresas establecidas, y sin embargo no está quitando la informalidad de la calle o de las empresas escondidas. ¿Tú? Presupuesto base cero, lo que decías, perdón. Discreparías de Hacienda totalmente. O sea, mira, ¿te parece es un poco suicida reducir el gasto público con ese impacto sobre, por ejemplo, la no creación de empresas y el tema de salarios,
Aunque Hacienda y otros han dicho es responsable de lo que están haciendo. Mira, porque hay un tema que es que puede ser conocido por todos con la información que se dispone, que es el endeudamiento ha aumentado. En estos 2 o 3 años ha aumentado el endeudamiento. Sí. Los ingresos han aumentado, tanto los impuestos directos como los indirectos, es decir, la reforma fiscal sí tuvo un efecto, ¿no?, sobre las empresas y también sobre el consumo, porque acuérdate que se grabaron chatarra, se grabó el tema del refresco. Bueno, además de eso, sí, como bien dice, José Luis, el tema del petróleo sí ha afectado, pero con las gasolinas se ha contrarrestado sin problema. Y además, insisto, hay unas coberturas que para este año sí funcionan, que son de alrededor de 50 mil millones. Entonces, aquí el tema ¿cuál es el propósito del gobierno con el recorte? Yo creo que, primero, el gobierno se está dando cuenta que no nada más había que operar el tema de ingresos, tenía que operar también el tema del gasto desde el inicio del gobierno. Es decir, no solamente en términos de gastar el primer año, recordemos que el gasto fue fluyendo muy despacio, sí. Y no solamente eso, sino que además se decía que había muchísimo gasto de inversión, que tiene muchísimas efectos multiplicadores en la iniciativa privada. No se dio ese gasto de inversión, o al menos no se dio en los sectores donde era mejor. Entonces, la calidad del gasto inicialmente, por la cantidad y por la calidad, fue realmente cuestionada. Y ahora tenemos que el gasto no se ha recortado nunca. O sea, toda la estrategia fue recaudar más, tener más ingresos, incluso endeudarse más. Pero el tema del gasto, hasta ahora hay una llamada de atención, no solamente en el recorte, digamos, preventivo, un poco el mensaje es, ya, digamos, tenemos que dar un mensaje de que hay mayor astringencia, mayor escasez, y el presupuesto base cero es una instrucción, es un jalón del presidente a decir, bueno, más allá de que lo podamos hacer o no, es un tema de que nadie se va a salvar, o al menos nadie está en posibilidades de salvarse de algún recorte o de algún estirón de orejas, y creo que es más que un tema técnico que pueda hacerse, es un tema de una llamada de atención de, por fin, operar del lado del gasto, mejorar la calidad del gasto, hacer que pues se coloque en un área donde cree más empleos, donde apoya a las empresas, donde les quite menos ingresos a las familias para poder consumir. Entonces yo creo que estamos ante el primer, más allá de la caída del recorte petrolero, estamos ante la primera toma de conciencia del gobierno de que el gasto también debe de ser objeto de atención y debe de hacerse algo en el gasto. O sea. ¿Cómo les ha pegado el manejo del gasto público? Primero, ya sabemos, los primeros años, lo decía Gabriel clarísimamente, fluyó muy poco y era la queja del empresariado. Ahora ya perciben el recorte del gasto público, si ya ha tenido, digamos, consecuencias prácticas en el aparato productivo. Es que el recorte del gasto público se ha dirigido sobre todo a la inversión. Se ha hecho el recorte en inversiones que pensaba hacer Pemex, inversiones que pensaba hacer CFE, el tren México-Querétaro que ya se canceló. Así es. Entonces la mayor parte es por ahí, por la parte de la creación de empleos también. Sí, sí. No hay suficiente, no se está explotando la figura de la inversión pública-privada, en donde hay mucho por hacer en este país, que pudieran ser inversiones de empresas mexicanas preferentemente, pero también de empresas extranjeras que pudieran venir a invertir en esas asociaciones público-privadas, en muchas áreas que requieren inversión, energía, pero también hay muchas otras, por ejemplo, todo el tema de agua requiere de inversiones tremendas, y no se ha fomentado bien esa figura tampoco de la inversión de la público-privada, ¿no?, de las empresas público-privadas. Y la verdad es que lo que es prácticamente un consenso es que, digamos que la buena noticia o la ventaja comparativa de México respecto a otras economías emergentes es justo la cercanía con Estados Unidos y el crecimiento fuerte que está teniendo, 3.4, lo recordabas tú, Estados Unidos. En estas condiciones, con esta conducción de la política pública, con los recortes al gasto, con la política de importación de las gasolinas, con lo que ya nos decía José Luis, el impacto sobre la creación insuficiente, muy débil de empresas, ¿podemos engancharnos a esa locomotora, Gabriel? Mira, siguiendo el tema y analizando lo que dices, el recorte se dio en Pemex y se dio, incluso el director de Pemex reconoció que ese recorte de gasto, este recorte preventivo que tú hablabas y en los que vienen, va a directamente afectar la producción petrolera, o sea que incluso ese recorte está afectando ya mantenimiento y producción petrolera, y eso hace que afecte indirectamente los ingresos petroleros. Y la producción y las empresas y los proveedores y muchas cosas que ocurren en el sector privado, de las cuales operan con el gobierno. Entonces, ese es un primer tema que yo creo que hay que valorar. Los primeros sacrificados de un recorte de gasto por la facilidad, porque no afectan intereses, porque recordemos que si tú afectas gasto de inversión, pues es sobre inversión
elecciones que se van a dar. Entonces, no hay nadie todavía con nombre y apellido que se queje. Pero una gran cantidad de gasto que se hace ya y que es rígido y que no tiene desafortunadamente que ver con la inversión productiva, depende de grupos organizados, desde luego de clientelismo, en una situación previa a elecciones donde pues no es nada agradable recortar gastos sociales, recortar transferencias, recortar subsidios. Eso indirectamente sería un balazo al pie del gobierno y creo yo que habría una gran oportunidad después de las elecciones. Lo que hemos observado en las últimas décadas es, previo a las elecciones hay típicamente fluye mucho más y después de las elecciones es donde empieza a haber ya un enfriamiento porque no se puede mantener ese nivel de gasto y desde luego improductivo. Dos cosas más. Sí, una, en referencia también al tema de la simplificación administrativa. Claro. Tenemos un problema en el que las empresas lo que están viendo es que tienen un mayor costo tramitológico, si se puede decir así, sobre todo por el tema de la reforma fiscal. Sí, contadores, súmale todas esas cosas indirectas. Sí, es muy fuerte el gasto que tienen también, que se les incrementa en este tipo de operaciones, ¿no? Entonces estamos perdiendo eficiencia en el país también, estamos incrementando el costo país y las empresas pues les está costando más trabajo llevar la contabilidad sobre todo. ¿Cómo te imaginas la situación de la industria, de las empresas el próximo año? Con estas perspectivas y con los datos aportados aquí por Farfán. El segundo punto también es el tema de las reformas estructurales, ¿no? Sí. Las reformas estructurales que se ha propuesto, que las hemos visto, la mayoría de ellas quitando la fiscal, todas las demás las hemos visto con muy buenos ojos. Sin embargo, en el tema de la legislación secundaria nos estamos haciendo bolas también. Entonces no está saliendo la legislación adecuada y bueno, pues eso es muy importante también para que las leyes sean eficientes. Podemos sacar una ley principal muy buena, pero si las secundarias son malas no va a caminar bien. Y no solo las leyes. Hoy, esta semana, Financial Times trae un artículo bastante duro diciendo las reformas del gobierno de Peña se han caído estrepitosamente. ¿Tú lo compartes? Mira, el consenso en el sector petrolero es que por lo menos se va a retrasar 2 o 3 años más el efecto en el tema de la reforma energética de mayor producción y mejores condiciones de apoyo en términos de demanda de energía para el sector privado. Entonces, después de que se termine el sexenio vamos a poder ver algo de lo que posiblemente podría ocurrir. Además, el entorno, tú lo sabes, pues no es el mejor para invertir en petróleo y desde luego las empresas están recalculando esto, aunque sea a largo plazo. Entonces, en ese sentido, pues no lo veo muy, digamos, optimista, lo lamento, ¿no? Muchas veces, oye, siempre hablas mal de México. Bueno, esa es la información que tenemos en el Financial Times y en todos los observadores que nos están viendo desde fuera, ¿no? ¿Y quién pela? Nuestro papel es ser crítico. Exacto. ¿Y quién va a apelar al mercado interno? Estaban diciendo que el consumo privado se reactivaba. ¿Tú lo sientes? Sí, por esa incertidumbre que tenemos en cuanto a la transferencia de recursos a través del pago de impuestos, ¿no? Tenemos una situación más que le da incertidumbre a esto. Tenemos elecciones dentro de 2 meses, el 7 de junio, y en estas elecciones puede ser que haya unos cambios en el Congreso. Y ya, por ejemplo, el otro día en una reunión que tuvo con nosotros los 3 presidentes de los partidos, el PAN y el PRD se pusieron de acuerdo en que si tienen mayoría en el Congreso a partir de octubre, van a echar para atrás la reforma fiscal que el propio PRD impulsó. Se nos acabó el tiempo, vamos a darle seguimiento luego al nuevo Congreso y a los efectos de los nuevos legisladores y a las nuevas mayorías y equilibrios políticos. Muchas gracias a José Luis Beate, presidente de la Coparmex del DF, y muchísimas gracias a Gabriel Farfán, presidente del director general de la Comunidad Mexicana de Gestión Pública. Gracias, Pepe, a ambos por haber acudido. Los seguimos invitando. Aquí vamos a seguir dándole a este tema porque es una preocupación de usted. Está en la agenda pública, está dentro de las prioridades. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo lunes aquí, 7:30, desde la esquina de la información. Tenga un buen fin de semana y mientras tanto, páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.